Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la Casa de Vida, este jueves, 7:30. Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es el plan de Dios reflejado en la creación. Eso es lo que vamos a ver, pero es importante que empecemos con una oración, ya que si no es por el Espíritu Santo, no podemos entender las cosas espirituales, y precisamente eso es lo que queremos hacer. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque dispones toda la tecnología, todos los medios, aún todo el equipo para grabar y para poder transmitir este estudio. Te pedimos que por favor seas tú abriendo los ojos de las personas y nos hagas entender a los que somos hijos en qué consiste esto, qué plan tienes con nosotros, qué es lo que quieres con nosotros, ya que el propósito de tu creación, somos tu creación. Y lo que queremos es cumplir con ese propósito que tienes para nosotros, pero antes de poder cumplir con eso necesitamos saberlo bien. Te pido por favor que nos abras a todos el entendimiento y se quede esto grabado en nuestros corazones. Sea tu Espíritu Santo con cada uno de mis hermanos y aún con las personas que aún no son de la iglesia, pero vayan a ver este video, les sea de mucha utilidad y de bendición. Gracias te doy en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, para comenzar vamos a ir al libro del apóstol Pablo, que es la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 20 y 21. Repito, Romanos 1, del versículo 20 al 21. Dice así: porque las cosas invisibles de Él, o sea, refiriéndose a Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Nosotros, tanto por cuestión personal o por una cuestión de la televisión, de las películas, hemos escuchado muchas teorías sobre la creación del universo. Podemos escuchar al menos en dos grandes categorías. Uno, la tenemos desde la mitología. Por ejemplo, hasta donde se sabe, la mayoría de las grandes civilizaciones o grandes imperios de la antigüedad tienen su misma mitología. Babilonia, Egipto, Asiria. Todas estas civilizaciones en los tiempos precientíficos tenían una noción de lo que era el mundo, el objetivo de la creación, los elementos de esta creación. Sin olvidar igual a la mitología griega, la mitología de aquí, de muchos de los pueblos. Y hay muchos de los libros los cuales nos hablan de los indios del Quiché, está ahí en Perú, que es el Popol Vuh. Tenemos en el Medio Oriente, tenemos de los Hare Krishna, tenemos de los hinduistas, de los chinos, japoneses. Todos tienen una mitología la cual habla de ese comienzo. Por otro lado, también tenemos cosmologías o orígenes de la creación científicas, desde un aspecto físico, desde un aspecto científico, biológico. De ahí viene la cosmología, estudio del cosmos, o la cosmogonía, el origen del cosmos, y nos hablan desde diferente aspecto de cómo piensan que empezó el universo. Algunas están más cerca de alguna connotación verdadera, otras son muy especulativas. Es muy importante considerar que no porque diga que es algo científico, automáticamente es algo con evidencia o es certero. Son especulaciones que muchas personas toman como ciertas, pero es algo natural al ser humano saber de los orígenes, saber de dónde venimos. Las Escrituras dicen que la creación, todo lo que vemos, todo lo creado, dan un reflejo de quién es Dios. Y igual en otro versículo de las Escrituras dice lo visible y lo invisible,
Nosotros solo tenemos acceso a cuestiones no visibles que podemos palpar, que podemos recibir a través de los 5 sentidos. Sin embargo, también hay cosas que no vemos. Pero lo que vemos, eso nos da un reflejo de que existe un creador, que hay un Dios. Y nosotros tenemos que buscar esa idea original de cuál es el objetivo que Dios nos haya creado dentro de las escrituras, no de las especulaciones. Hay personas que le dan por ejemplo, desde un aspecto más humanista o psicológico, piensan que el ser humano viene aquí para cumplir sus sueños, vienen aquí para autorrealizarse, para ser felices, y eso habla de un objetivo. Si bien luego no tiene que ver tanto con el origen de la creación, pero está vinculado. ¿Cuál es el propósito de que esté aquí? ¿De dónde vine y a dónde voy? Que son una de las preguntas más comunes desde un aspecto filosófico. Sin embargo, nosotros la idea original y verdadera únicamente la podemos sacar de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver en el libro de Génesis, que es el de los comienzos. Aquí nos va relatando cómo va surgiendo la creación. Dice, estoy en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, a las tinieblas llamó noche, y fue de la tarde y la mañana un día. Luego dijo, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Estoy tomando esto únicamente para dar fe de que está en la Escritura esto, pero vamos a ir viendo en los días cómo fue creando Dios las cosas. En el día 1 está el día y la noche, ahí empieza a hacer esa división. En el día 2 están los cielos, que es la separación de los cielos. En el día 3 está la creación de la tierra, el mar, que está una separación. En el día 4 están las lumbreras, que habla del sol, la luna y las estrellas. En el día 5 están los animales, los marinos y las aves que están en el cielo. En el día 6 están los animales terrestres y estamos nosotros. Y en el día 7 está el día de reposo. Es importante ir viendo cómo en la creación, cómo el ser humano es el pináculo de la creación. Es lo más importante de todo lo creado, sea del mar, sea de las lumbreras, sea de los animales, de la vegetación. El ser humano es lo más importante de la creación. Y algo que es bien importante tomar en cuenta en esta lectura de la Escritura es que no solo es qué creó Dios, sino cómo. Si vemos, volvemos al versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La creación es a través de la palabra. Y eso es bien importante considerar, ya que en otras mitologías, un poco más en el índole fantástico, hablan de personas que supuestamente son dioses, pero andan haciendo muchas cosas y forman cosas, y hay un choque por ejemplo, en la mitología nórdica, hay un choque del hielo con el fuego, y hablan como de personas construyendo. Sin embargo, lo que las Escrituras dicen de Dios es que con la palabra. Es bien importante notar esa característica para no perdernos de la importancia de la palabra. Y algo que es bien importante mencionar es algo que está en el versículo, igual sigo en el primer capítulo de Génesis, está en el versículo 26 y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto es bien importante considerar porque dice a imagen y semejanza. Ni los animales, ni la vegetación, ni el clima, ni los mares, ni el sol, ni la luna tienen semejanza con Dios. Solo nosotros. Y es bien importante entender que somos semejantes, no somos iguales. Dios nos da autoridad así como Él la tiene. Y en este mismo versículo, repito, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Una característica que tiene el ser humano, que Dios le dio, no es porque nosotros lo busquemos o porque nosotros decidimos estar así, es que nos da autoridad. Y así como Dios tiene autoridad en todo el universo, a nosotros nos dio autoridad sobre esta tierra. Vamos a continuar en este mismo libro, en el mismo capítulo 1, pero ahora vamos a leer del versículo 28 al 31. Y dice así: y los bendijo Dios y les dijo, está hablando de Adán y Eva cuando los crea: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Lo que estamos viendo aquí es cómo Dios bendice al hombre. Lo bendice con esa autoridad que le da, con la provisión física a través de las semillas, a través de los animales, los cuales están bajo autoridad del hombre. Vemos que nos hace madurar y crecer, que dice multiplicar y fructificar. Nos habla de esa autoridad y nos hace saber que somos mayordomos. ¿Por qué? Porque el ser humano no crea nada. El ser humano únicamente tiene esa autoridad porque Dios se la dio y lo pone como mayordomo sobre esa creación. Es importante reconocer esto. Tenemos autoridad sobre las cosas, pero no porque nosotros lo elegimos, sino porque esa fue la voluntad de Dios. Solo somos mayordomos. Nos da cuidado Dios. A través de todas estas provisiones de las que habla esta porción de la Escritura, nos habla también del cuidado que tiene de nosotros. Y es importante mencionar, voy a ir al siguiente capítulo, que es el 2, y voy a leer del versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Algunos de los argumentos bobos, voy a utilizar esta palabra, que algunas personas toman en contra de Dios, es que si se cansa porque es Dios y no es omnipotente, si hay este cansancio. Nosotros tenemos que entender la Escritura en su contexto, y lo que está hablando en este capítulo no está hablando como un humano, no está hablando de una cualidad de hombre, como si fuera de nosotros, que estuviera muy agitado y que por eso se cansó. En este contexto lo que habla es de un disfrute, un descanso, tanto de disfrutar como de reposar de esa creación. Es así como estoy satisfecho, estoy orgulloso, si podemos utilizar esta palabra, de todo lo que hice, y por eso significa el descanso de Dios a través de la creación, que fue en el séptimo día. Por eso en la ley de Moisés el séptimo día era santificado, lo que es el Sabbat, que empezaba desde la tarde del día viernes hasta la tarde del sábado. Ese día no se hacía nada. ¿Por qué? Porque Dios descansó de haber creado el mundo en 7 días. Al crearnos Dios tiene un propósito, que lo podemos dividir en 2, que sería tener una relación personal con Él y tener autoridad sobre la tierra. Eso es bien importante entender. Si se fijan, cuando les dije de lo que la gente piensa que viene a hacer aquí al mundo, va vinculado lo que es la creación, los orígenes, con el propósito que tiene Dios para nosotros. Entonces, la relación con Él y la autoridad sobre la tierra es el principal objetivo que tiene Dios con nosotros desde un inicio. Pero el pecado nos desvió de ese propósito momentáneamente. En el siguiente capítulo, que es en el 3, habla sobre la desobediencia del hombre, y desde el capítulo 3, toda la Biblia hasta la última parte de Apocalipsis, es esa historia de redención, de salvación,
que Dios quiere recuperar ese propósito principal por el cual venimos aquí, a tener relación con Él y a tener autoridad sobre la tierra. La vida en el Edén, la cual refleja los 2 primeros capítulos de Génesis, es lo que vendrá en el futuro. Es bien importante considerar que ese es el patrón del reino que instauró Dios. Relación con Él y autoridad sobre las cosas creadas. Ese es el patrón de Dios para nosotros en la creación. Sin embargo, por ese pecado se desvía y en un futuro volveremos a estar como en esa relación. Como conclusión de este tema, estemos bien conscientes que el verdadero conocimiento del origen de todo el mundo está aquí en las Escrituras y venimos aquí a cumplir un propósito. Somos mayordomos de lo que se nos ha dado, nosotros no creamos nada y únicamente estamos como sirvientes. Busquemos tener una relación con aquel que nos creó para cumplir con ese propósito. Entonces, espero que haya sido de bendición este tema y que te quede bien guardado en tu corazón.